Yo creo que es muy importante y fundamental en nuestras vidas y en la vida de cada uno todo lo que hemos vivido desde que hemos nacido hasta el día de hoy. Y vamos a tener bastante cosas de lectura. ¿Cuánto le gusta leer la Biblia? No veo muchas manos convencidas, pero bueno. Hoy va a ser algo especial porque vamos a leer y nos vamos a enterar de unas cuantas cosas y vamos a tener una mirada distinta, una mirada que va a hacer que podamos empezar a comprender muchas cosas que nos han pasado en nuestra vida, ¿no? Hemos vivido muchas cosas. ¿Me escucha bien? Porque yo me siento ahí como adentro de un vaso. Pero bueno. Bájame los retornos un poquito, Tomás, por favor. No sé dónde anda Tommy, pero bueno. Y es importante que empecemos a ver las cosas desde otro lugar. Por eso vamos a tener bastante lectura de la palabra, porque es muy bueno que nosotros entendamos que tenemos que leer la Biblia porque es nuestra guía, nuestro rumbo realmente que nosotros tenemos que... Gracias. Es el rumbo que nosotros tenemos que tomar. Pero vos sabés que ahora, ya con unos años más, luego de mucho pasar, montones de cosas, hoy en día leemos la palabra y vos sabés que le empezamos a encontrar, por más que ya hayamos leído esos mismos versículos, esos mismos capítulos, esos mismos libros de la palabra, hoy le encontramos un sentido distinto. Y el día de hoy se llama Buenos Muchachos y es la historia de dos hermanos, ¿vieron? Y está basada en la historia de Jacob y Esaú. ¿Cuántos la conocen? Bueno, tal vez explique un poquito de más para algunos que no sepan. Voy a dar un pantallazo para que puedan tener una idea también, para que no se queden... porque para el que conoce la historia tal vez es un poquito más fácil que para el que no la conoce. Así que vamos a tener un poquito de diálogo en ese sentido. Vamos a leer en Génesis, capítulo 25, del 19 al 24 tenemos. Vamos a leerlo. Y esté atento, porque cada palabra va a ser importante. Este relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham, cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor, ¿por qué me pasa esto?, preguntó. ¿Paramos un toquecito acá? ¿Saben por qué está diciendo esto? Porque en ese entonces no había ecografía, ¿vieron? Entonces tener dos chicos en la panza era un zapateo americano, no sé lo que sentiría. Yo no soy mujer, pero me imagino con uno ya es bravo, imagino dos juntos zapateando adentro de la panza debería ser bastante complejo. Y en realidad no sabía, que realmente Rebeca pensaba que tenía algún problema el chico. Vamos al otro. Los hijos que llevas en tu vientre, el Señor le dijo, llegarán a ser dos naciones. Es ahí cuando Dios le dice que son mellizos. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que otra y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Eso es lo que le dice el Señor, el 24. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. O sea, imagínense que hasta que no tuvo los mellizos, Rebeca no sabía a ciencia cierta que tenía que nada más que confiar por fe en el Señor, por lo que le había dicho el Señor. Y eso a veces nos pasa, que Dios nos dio una promesa y es como que hasta que no veo los dos mellizos no estoy convencido todavía. Pero bueno, Rebeca comprobó de verdad que tenía mellizos. Y esa es la historia cuando recién nacen
estos dos mellizos, Jacob e Esaú. Estos son los buenos muchachos. Y si hay algo que va a estar enfocado toda esta temática de la familia de este mes, es en lo vulnerable que somos todos y lo tan necesario y cuánto necesitamos de la gracia de Dios. Porque muchas veces nos han hablado de los grandes patriarcas de la Biblia, pero vos sabés que lo que más podemos aprender de esas historias es que eran personas como nosotros y que tenían errores pero tremendos, errores familiares muy, muy, muy grandes. Y así todo, Dios elige a Jacob. Por eso vieron que nosotros siempre hablamos que la salvación es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. Los planes de Dios se cumplen siempre, de cualquier manera, porque son los planes que Él quiere. Y en esta historia vas a encontrar muchas situaciones donde hay engaño, donde hay mentiras, y que hay un favoritismo entre padres e hijos. Entre el padre y la madre tiene un favoritismo por un hijo y por el otro. ¿Cuántos tienen hermanos? Bueno, en algún sentido, en algún momento se van a sentir identificados con esto. Porque ¿nunca sintieron celo por su hermano? A mí solo me pasa. A mí solo me pasa eso. Pero bueno, esos mismos celos que podés tener hoy, en esa época también eran los mismos. Y vos sabés que vamos al 25 de Génesis, Román, por favor. El primero al nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel, por eso se llama Esaú. Después nació otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Bueno, hasta acá sabemos que tenemos dos mellizos, dos buenos muchachos, divinos los muchachos. Seguimos. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Seguimos. Mirá acá ya empezamos con los favoritismos. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. ¿Está bien eso? ¿Ustedes qué dicen? Acá, o sea, te das cuenta de que puede pasar en nuestra vida, porque ya pasaba desde la antigüedad. Siempre pueden pasar cosas en tu vida. Y muchas veces, tal vez, te sentiste diferenciado entre tu papá y tu mamá. Por eso tenemos que tratar este mes el tema de la familia, del amor que te dieron tus papás, que tal vez va a romper muchas cosas y vas a poder entender otras. Pero vos sabés que yo cuando lo leía a Isaac, amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Y capaz que Esaú era el hijo independiente, que no dependía de los papás. Vieron que hay siempre, no sé, los que tienen más de un hijo, hay uno que necesita, digamos, más apoyo que el otro. El otro, hay algunos siempre que se desenvuelve más solo, ¿no? Y que no necesita acompañamiento. Hay otro que sí. Y vos fijate que Isaac amaba al que le traía la comida, al que salía a cazar, el hombre de la casa, fuerte, era el primogénito, porque el que salió primero fue Esaú y es considerado el primogénito. Cuando vos sos el primero en esa época, el primer hijo que nacía, tenía el derecho de una doble herencia.
y después los demás se repartían los hijos que quedaban. O sea, era algo muy importante ser el primogénito. Pero lo que más me llamaba la atención de todo esto era que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Algo tiene que haber adentro de todo esto. Esto no es casualidad que Dios dejó anotado que Isaac amaba más a Esaú y Jacob a Rebeca. Porque en realidad lo que nos deja siempre la palabra es una enseñanza. Y si hay algo que este mes queremos es aprender a ver dónde nos han lastimado cuando éramos chicos, nuestros padres, las cosas, y lo que tenemos que hacer nosotros como papás también. Porque tenemos mucho. Miren que todo lo que pasa en los hijos es lo que aprendieron de los papás. Y es tan importante lo que hagamos nosotros en nuestra vida, porque va a repercutir, queramos o no, nuestros hijos. Después los hijos pueden crecer y depende con quién anden y todo eso, pueden variar algunas cosas. Pero hay cosas que son desde que nacés. Vamos al otro versículo, Román. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Vino con mucha hambre. Cuando se sale a cazar, no es que van un ratito, van en auto, llegan a la zona de caza, cazan y ya vuelven en el día. No, capaz que sigue una semana y juntaba todo lo que cazaban y traían para la casa para comer. Vamos al otro. Me muero de hambre. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como... Un poquito para atrás. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Acá vamos a hablar del famoso plato de lentejas. No lo vamos a enfocar tal vez desde el lugar que siempre se lo enfoca. Lo vamos a buscar desde otro lugar. Es bueno el otro enfoque también, pero hoy lo vamos a mirar desde otro ángulo. Vamos al otro. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Le estaba diciendo. O sea, que Esaú tenía mucho hambre y el hermano, como lo quería tanto, era tan bueno, le dijo, toma el platito, pero dame tus derechos de hijo. ¿Qué pasó ahí? Porque cuando vos se acerca a alguien y te pide algo, yo digo, si viene mi hermano y me está con una necesidad, lo que menos voy a hacer es aprovecharme de la necesidad de mi hermano para tener un beneficio. ¿O no? ¿O estoy loco? ¿Ustedes qué dicen? Y tal vez en tu vida ha pasado con algún hermano tuyo o en alguna situación eso, que en medio de tu necesidad, de una persona que amabas, en vez de ayudarte, te sacó tajada. Aprovechó un momento de debilidad para robarte algo que vos querías. Porque lo lógico como hermano es decir, bueno, tenés hambre, toma un plato, no te voy a cobrar un plato de comida. Si estás pasando necesidad, vos me estás diciendo te morís de hambre, necesito alimentarme, ¿y qué le vas a cobrar? No, está bien, mirá. Es más, me imagino que le debería revolver el estofado y el olorcito y capaz que se pasó una semana cazando, no pudiendo comer y de golpe se encuentran con esto. Vamos al otro. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Vamos al otro. Pero Jacob le dijo, primero, jurá que me vas a dar los derechos y después te doy la comida. No te voy a dar antes, porque si te la doy antes no me vas a dar los derechos. Primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí
y que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Generalmente la otra visión es cuando uno deja algo, cuando vos perdés una gran bendición por una cosa tan barata que es un plato de lenteja. Esa es la otra mirada, pero hoy nos vamos a enfocar en la mirada de Jacob, cómo se aprovecha del hambre del hermano. ¿Está bien? ¿Lo ven esto o no lo ven? Bien. Porque siempre va a haber alguien que vos amás o vos pensás que te ama y en realidad está esperando tu momento de debilidad para sacarte un beneficio. Y es triste, ¿eh? Pero en ese momento, cuando tenés hambre, y bueno, firmás los papeles, firmás la cesión de derecho de una herencia, de lo que sea, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad, ¿eh? No crean que esto, o sea, si coincide con alguien es pura casualidad. Bueno, vamos al 34. Entonces Jacob le dio a Esaú el guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por los derechos de hijo mayor. Acá Esaú también tenía que haber dicho, no, mira, yo cualquier cosa, pero esto no te lo ven. Pero bueno, es otro tema, porque estos eran buenos muchachos. Eran dos buenos muchachos. Por eso a veces pensamos que los grandes patriarcas de la Biblia eran personas que vivían una santidad impresionante y en definitiva te terminas dando cuenta que eran personas que tenían muchísimos errores, pecaban, tenían muchas malas costumbres y necesitaban del perdón de Dios y nadie estaba apto para tener el honor de ser Israel, de que a partir de este chico Jacob se genere una nación. Dos naciones en realidad, porque Saúl también son dos naciones. Pero sí tenemos que entender que para los planes de Dios se cumplen, hermano. Dios prometió a Abraham que iba a multiplicar su descendencia y a partir de que empezaban sus hijos, bueno, Dios era una promesa, era un pacto. Cuando Dios hace un pacto con tu vida, así como hizo el pacto de dar su vida en la cruz para que vos seas salvo, a pesar de todo, el precio de la cruz justifica todos tus pecados y todos tus errores, por más que sean horribles. Siempre va a ser así. Por eso hablamos de la salvación que es por gracia. Seguimos. Pero bueno, seguían creciendo los muchachos. Y acá vamos a empezar a ver lo que es la manipulación. Vamos con eso, ahí está. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo voy a morir. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sale al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. En ese entonces, una cosa era vender la primogenitura, que era algo que se hacía en esa época. Era algo que no es que algo fue muy aleatorio, no. Era algo, se podía hacer eso. Pero la bendición espiritual la daba el padre al que él consideraba que iba a ser el líder, el que iba a gobernar espiritualmente la familia. O sea, Esaú no vendió la bendición del padre, sí los derechos de primer hijo, pero no la bendición del padre. Y Isaac jamás lo hubiera permitido
que lo venda. Vamos al otro. Rebeca oyó a Isaac que le había dicho a su hijo Esaú. Entonces, cuando Esaú salió a cazar un animal, la esposa escuchando atrás de la tela de la carpa. Vieron que eran carpas en ese entonces. Entonces estaba escuchando lo que le dijo Isaac a Esaú, que le dice, bueno, anda a cazar algo porque me gustaría que me cocines algo y yo después de esa comida voy a bendecirte, voy a darte la bendición. El 6. Ella dijo a su hijo Jacob, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, el otro, caza un animal y prepárame una comida deliciosa, entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Esto ya se empieza a poner bastante compleja la historia y ya se empieza a tramar una situación. Vamos a los 9. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos, con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Le está hablando la madre a Jacob. 10. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. Vamos al otro. Pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme me va a maldecir. Nunca dijo, no voy a hacer esto. Estaba buscando a ver cómo hacerlo, pero sin que se dé cuenta. No es que había algo en su corazón como diciendo, no, me parece que le estamos pifiando, esto no corresponde porque lo de mi hermano es mi hermano y lo mío es lo mío. Está bien que Rebeca ya sabía, Dios le había prometido que a través de ese hijo iba a salir la nación de Israel. Pero a veces, ¿sabés qué pasa? A veces pensamos que nosotros los tenemos que ayudar a Dios para que los planes se cumplan. Porque Rebeca lo que estaba haciendo, supuestamente lo estaba haciendo por la promesa de Dios, toda esta tramoya. ¿Y ustedes piensan que Dios necesita que entremos en engaños, en mentiras, para ser bendecidos? ¿Para que vos puedas llegar al plan, a la promesa que Él te dio? Y vos sabés que muchos a veces empiezan a forzar eso. Con Abraham, cuando Sara no podía tener hijos, no tuvieron la mejor idea de decir, bueno, agarrá a mi sierva y tener hijos con ella. A pesar de que Dios le había dicho que iban a tener un hijo carnal de ellos dos, de Sara y de Abraham, siendo mayores, pero no creyeron y quisieron ayudarlo a Dios. Y después, bueno, imagínense, de ahí salen los árabes de la otra rama, cuando tuvo familia con Agar, que tuvo como hijo Ismael, y se armó otra rama, otra raza. Todo por malas decisiones. Todo, ¿por qué? Porque a veces cuando Dios tiene algo para tu vida, vos lo querés buscar a propósito y provocándolo de cualquier forma, no importa cómo, de cualquier forma. Y eso no es la mano de Dios obrando, eso es tu personalidad, tu vida obrando y queriendo alcanzar el objetivo que Dios te promete, pero de una forma que no es la que Dios quiere, en una forma ilícita, porque yo no creo que Dios se valga del engaño y la mentira para alcanzar, para que sus planes se cumplan. Es el hombre el que lo hace. Vamos a seguir. Pero su madre respondió, entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo. Sal y tráeme los cabritos. Seguimos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre Rebeca. Preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Esaú, que estaban allí en casa, y se las dio a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos ella cubrió los brazos y la parte del cuello, donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado.
Entonces Jacob llevó la comida a su padre y le dice, padre, sí, hijo mío, ¿quién eres? ¿Esaú o Jacob? ¿Y qué contestó? ¿La verdad? ¿Pasamos al otro? Soy Esaú, le dice. Tu hijo mayor, contestó Jacob. Buenos muchachos, ¿no? Son buenos muchachos estos. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que casé. Ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición. Un divino, Jacob, digan la verdad. Es una cosa. Seguimos. ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? Porque claro, digo, si recién se fue Esaú, tan rápido consiguió los animales. Algo no le cerraba a Isaac. Señor, el Señor tu Dios le puso en mi camino y contestó a Jacob, mirá a quién metió en el medio. Jacob, mirá quién metió en el medio. Ojo cuando vos lo pones a Dios en medio donde no tiene por qué meterlo. Porque eso sí nos va a ser de bendición para vos. El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó el Señor, contestó Jacob. Es realmente tremendo esto, hermano. Porque hablaba que lo nombró a Dios para justificarse, para justificar su mentira. Y Dios se valió de personas así para alcanzar el plan. De esta descendencia nació el Señor Jesús. Mirá si Dios dio su Hijo para morir por nosotros, porque realmente no merecíamos perdón. No merecemos el perdón de Dios. Solo la muerte de Cristo nos hace entrar en su presencia. Esto es tremendo. No sé si yo espero que vos lo entiendas, pero no tenemos que meter a Dios en mentiras, en tus mentiras para cubrirte. Porque es realmente deshonroso. Vamos al otro. Entonces Isaac le dijo a Jacob, acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú. O sea, algo, ¿no? Vieron que esto le siento un olor raro, habrá dicho Isaac, ¿no? Vamos al otro. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. Vamos al otro. Y otra vez le pregunta, ¿de verdad eres mi hijo de Esaú? Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste, primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre y Isaac comió. También bebió el vino que Jacob le sirvió. Vamos al otro. Luego Isaac dijo a Jacob, acércate un poco más, dame un beso, hijo. Vamos el 27. Así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Y quiero explicarte algo también importante. En esa época no era que se lavaba la ropa constantemente, que vos venías de cazar y venía mamá y te lo llevaba, te lo lavaba la ropa, no. Venías de trabajar y quedaba ahí y capaz que estuviste una semana y seguía teniendo todo el olor de lo que tenía, de lo que vivía cada persona. Por eso la madre agarró y le dijo, mirá, agarrá la ropa de tu hermano que está ahí, ponete esa ropa
y él va a pensar que sos Esaú porque tiene el olor de tu hermano. Ya sabía. Mirá si lo conocía a Jacob, Rebeca. Conocía todos sus puntos. Y lo que somos a veces capaz de hacer. Esto a veces está contado en un capítulo, pero pasaron muchas cosas en el medio. Vamos a seguir. Del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Seguimos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de la presencia del padre, ¿quién vino? Esaú. ¿Te lo imaginan saliendo de la carpa? ¿No? Sale de la carpa, viste, ya como diciendo, bueno, ya le robé la bendición a mi papá, a mi hermano, y ahora me voy y encima lo cruzo a mi hermano justo ahí. ¿Cómo lo habrá mirado a los ojos? ¿Ustedes qué dicen? Tremenda la treta que armaron, toda la trama, todo lo que pergeniaron para alcanzar un objetivo personal. Que Dios no necesitaba de todo esto para alcanzar el plan que Él tenía. Él podía haber hecho montones de cosas. Si bien Dios lo eligió a Jacob. ¿Pero ustedes creen que Dios te elige obrando de esta forma? Lo único que trajo obrar de esta forma, el plan se cumple, pero después empezás a tener tremendas consecuencias. Porque el obrar que vos tengas en la vida siempre va a repercutir en tu futuro. Más adelante en el transcurso de estas semanas, cuando vayamos metiéndonos más en el tema, vamos a ir metiendo y aprendiendo un montón de cosas más, pero esto es tremendo. Seguimos el 31. Preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come lo que he cazado para que puedas darme la bendición. Ya iba con la olla a la casa, a la carpa del papá. Bueno, ya cocinó. Digo, bueno, esto lo hago para mi papá, que me va a bendecir. Y cuando va a la carpa del padre, ¿no? Lo ve que el hermanito, su gran hermano, los buenos muchachos, tanto que se amaban, lo ve salir de ahí, no sabía nada, hasta que entra. Vamos al 32. Pero Isaac le pregunta, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor, Esaú, le dice. Contestó. Bueno, vamos al otro. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo de que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras. Y esa bendición quedará en pie. Vamos al otro. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, Padre mío. Y yo, bendecime también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí, me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Imagínense cómo estaría ese papá, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que estaba contento? Yo estaría furioso, ese hombre. Furioso. Porque uno ve toda esta historia que transcurre en dos versículos, pero esto empieza a empiezan a pasar cosas espirituales donde empieza a haber broncas entre propios hermanos. Seguimos. Con razón su nombre es Jacob, exclamó, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, le dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Y qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar.
¿Cuántos alguna vez lloraron de amargura por los hijos? Porque a veces no sucede lo que vos querés. Y las decisiones que a veces toman realmente te bajonean mal, te lastiman, te tocan y te hacen sentir realmente cosas que nunca habrá sentido. Porque ese hombre capaz que nunca sintió tanto odio por su hermano. Ahora lo vamos a ver porque él lo dice. ¿Y cómo se habrá sentido Isaac? Vamos al otro capítulo, al otro versículo. Finalmente su padre Isaac le dijo: tú vivirás lejos de la riqueza de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. 40. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Desde ese momento Esaú odió a Jacob. Porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar: porque haré duelo por la muerte de mi padre y después lo mataré a mi hermano Jacob. Mirá lo que una cuestión familiar, las mentiras, las trampas, a dónde desemboca. Y es lo que tenemos que empezar a tener conciencia nosotros, cómo somos con nuestros hijos, para que estas cosas no pasen. Porque siempre vimos, nunca entendíamos cómo era el trasfondo de los hermanos. Que a veces tal vez tenés relaciones totalmente separadas con tu hermano, te llevas distinto, se tienen broncas, se tienen celos, o porque tu mamá prefería más a tu hermano que a vos, o tu papá prefería más al otro, y en fin. Esas son cosas que realmente lastiman a cada corazón de los que estamos hoy acá. Y esto no es nada, porque lo que viene va a ser tremendo. Lo que venga en los días, las semanas que viene, realmente va a ser tremendo, porque hay revelaciones para tu vida, para que puedas empezar a aprender a perdonar y a sanar las heridas de que muchas veces te han defraudado o te han dejado abandonado o te han preferido a otro antes que vos. Yo no me quiero imaginar a veces, ¿no? Porque hay casos realmente totalmente distintos. Una madre tal vez que prefiere irse con la pareja en vez de quedarse a cuidar a sus hijos. O unos padres que quieren a sus hijos, los quieren nada más que para trabajar o para que los ayude a crecer, a hacer dinero. Pero hay tantas cosas que hacen que nuestra enemistad con el prójimo, la enemistad familiar, se empiecen a provocar. Y esto fue hace muchos años, hermano, no es de ahora, ¿eh? Pero, ¿ustedes creen que ahora es distinto? ¿Ustedes qué dicen? Por eso, cuando vemos una situación, tenemos que entender la simiente, no ver el resultado. Acá vamos a ver personas lastimadas que van a venir a buscar restauración de Dios en la iglesia. Pero si la vamos a mirar como una persona mala que necesita mucha restauración y va a provocar eso desprecio en nuestras vidas, no va a servir. Nosotros tenemos que mirar más allá. No por nada Esaú odió a su hermano, por todo lo que vivió. Si bien él salía a cazar contento para traerle las mejores presas para el papá, honrar a su papá, yo me imagino que se habrá sentido tan defraudado ese hombre, tan defraudado se habrá sentido, que inclusive más adelante empieza a hacer todo lo contrario que le hubiera gustado al padre, porque esa actitud que tuvo, que no lo pudo bendecir, porque realmente no lo podía bendecir Isaac
a Esaú, trajo contienda. Y lo único que generó en Esaú fue hacer todo lo contrario que le gustaba al padre. Si él le decía, tenés que ir por acá, él iba por el otro lado. Era como que todo lo que hacía, en realidad era como un castigo para el padre. ¿Nunca les pasó que los hijos a veces empiezan a hacer las cosas, parece como que vos le decís andá por acá y van por allá, y mientras más le decís, peor? Por eso tenemos que tener sabiduría para poder guiar, para poder aconsejarse. Y tenemos que tener sabiduría de que cuando veamos las personas que vienen a este lugar, veamos y la amemos porque amamos y la entendemos. Porque de nada sirve que vos venga una persona, sí, el Señor te va a dar, te puede salvar, cree en Él, sí, pero si vos no la entendés. Jesús a cada persona, en cada momento que se encontraba con alguien, conocía todo y miraba todo. Cuando hablaba con los fariseos, ellos sabían que eran hipócritas, que era una fachada. Pero cuando hablaba con personas que necesitaban, como la mujer que toca el manto, como la mujer adúltera, él los veía, miraban su dolor, dónde nació su dolor. Tenía empatía por esa persona. No el desprecio de que, no, esta persona ya no tiene solución, me molesta, sáquenla de la iglesia. Porque todos tenemos que tener la posibilidad, porque mirá lo que hizo Jacob, y así todo Dios lo usó con propósito para poder alcanzar el plan que él quería, y se pasó a llamar Israel nada más y nada menos. Más allá de que tuvo que pagar tremendas consecuencias por todas las trampas que hizo. Después la vida lo fue golpeando y parecía que se le venía todo lo que hizo se le venía. Pero hermano, tenemos que entender de que nuestra restauración, todo lo que compete a lo que es familiar, a lo que es nuestros padres, tenemos que empezar a crecer y madurar en eso. Porque tal vez muchas veces nos quedamos con rencores, con broncas con nuestros padres. Y lo que tenemos que hacer es saberlos entender. Yo no creo que Dios esté a favor de que, bueno, un padre quiere más a uno y la madre quiere más a otro. ¿Ustedes qué dicen? ¿No tenemos que amar a nuestros hijos por igual? ¿O tenemos que tener preferencias? Tenemos que ayudar, sí, al que es más débil a veces, que no se puede desenvolver solo en la vida. Otros lo pueden hacer antes, otros lo pueden hacer. Pero yo me imagino que Esaú era una persona que el padre estaría orgulloso porque sabía que lo mandaba allá. Él iba y cazaba y traía todo lo que el padre deseaba. Y cocinaban y era tremenda lo que traía. Pero tenemos que empezar a entender estas cosas porque eso va a traer restauración en tu vida. Y es saber entender a tus padres, a tus viejos. Hicieron lo que pudieron. ¿Cómo si no los podés perdonar? A veces bueno, mi mamá viene de Italia y nació en época de guerra, en la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, vino para Argentina. Y bueno, tenía costumbres que la verdad que hizo lo que pudo. Yo después, se separó de mi papá, quedé solo con ella. Y capaz que en ese momento me agarraba broncas que eran injustas con ella. Pero después, al tiempo, empecé a aprender y a entender. Hizo lo que pudo, porque me amó. Así que la restauración familiar tiene que empezar a pasar en Jesús es el nombre. La restauración familiar tiene que empezar a pasar en lo más profundo de tu vida. Porque si realmente querés que Cristo empiece a hacer cambios en tu vida, tenés que empezar a perdonar todo lo que te ata, todo lo que no te deja crecer, todo lo que no te deja mirar al cielo y decir, Señor, estoy libre. Señor, amo a mis hermanos, amo a mi esposa, amo a mis hijos.
empiezo a construir a partir de ahí. Hoy tenemos una hermosa oportunidad, la Cena del Señor, donde podés entregar todas tus cargas y decirle: Señor, te pido perdón porque realmente he pensado mal, me he enojado con mis familiares, tengo contienda con mi hermano, me ha traicionado. Mi hermano me hizo algo que me lastimó, o yo le hice algo mal a mi hermano, porque vieron que siempre, cada uno siempre tiene la razón, ¿vieron? Y a veces no importa lo que sea. Éramos bravos cuando éramos chicos, y estos muchachos también eran bravos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? y qué bueno, ¿no? Que tenemos que empezar a mirar las cosas que Dios quiere con otros ojos, con otra vista, mucho más madura, más en estos tiempos como se están viniendo las cosas. Vamos al 45, ¿lo tenés? El 42, perdón. Así terminamos de leer el capítulo. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo: escucha, Esaú consuela sus planes con matarte. O sea, la sed de venganza que tenía ese hombre con su hermano hizo de que ya esté haciendo un plan para que apenas se muera el papá, ir a matarlo. Vamos al otro. ¿No está? Bueno. Entonces me olvidé, no te lo puse bien. Bueno, el 44 dice: quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Porque dice: así que, hijo mío, presta atención, prepárate y huye a la casa de mi hermano Labán en Aram. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Enseguida la madre lo primero que hizo fue protegerlo y dice: bueno, andate porque este te mata. No te quedes cerca, si él va por allá o anda por otro lado, porque es muy grande el odio. Es tremendo, hermano, vivir así. Y vivir constantemente con ese dolor. Cuando él se haya calmado y olvide lo que hiciste, mandaré a buscarte para que regreses, porque ¿por qué tendría que perder a los dos hijos en un solo día?, dice la madre. Y el 46, luego Rebeca le dijo a Isaac: estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Bueno, ahí termina el capítulo. Después Jacob se va a lo del hermano de Rebeca y empieza una historia mucho más profunda todavía de todo lo que fue aprendiendo y todas las cosas que fue haciendo. Pero si hay algo que tenemos que entender, que Dios te eligió no porque vos sos santo, porque sos bueno, porque sos el mejor. Te eligió porque te ama y tiene misericordia de vos. De mí también, obvio. Dios no te... Aplaudile, sí, dale un aplauso al Señor.